Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 221, día 5 de epistemología, y vamos a continuar con los principales filósofos del empirismo. Ahora vamos a tocar a John Stuart Mill. Él tiene un libro, El sistema de lógica, donde aparte de ser filósofo fue economista y fue británico. Y, ya sabemos que los ingleses son empiristas innatos, ¿no? Que además de ser una figura central para el utilitarismo en ética, también realizó importantes aportes a la teoría del conocimiento y del sistema y a la filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, aplicando principios empiristas de manera muy rigurosa, crea su obra Sistema de Lógica en 1847, y es uno de los tratados más importantes sobre cómo se debe llevar a cabo el razonamiento científico. Bien, Mill fue influenciado evidentemente por el empirismo de David Hume y John Locke, pero su mayor contribución fue la sistematización de los principios empíricos aplicados al razonamiento científico. Mill es conocido por su aplicación de principios empíricos a la ética a través del utilitarismo, y esta es una doctrina ética que sostiene que las acciones deben evaluarse en función de su capacidad para maximizar la felicidad o el bienestar. En su sistema de lógica, Mill combina su conocimiento del empirismo con la ciencia, proponiendo que el método científico debe basarse en la observación y la experiencia, pero también establece cómo se puede llegar a las conclusiones generales a partir de datos empíricos a través de la inducción. Y por ello, en su obra Sistema de Lógica, Mill define y expone los métodos inductivos que se basan en la observación y la experiencia sensorial para generar leyes generales. Y a diferencia de los filósofos racionalistas como Descartes, que creían que el conocimiento podía deducirse de principios a priori, Mill sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia. Entonces Mill propone varios métodos inductivos para desarrollar conclusiones científicas, y estos métodos son esenciales para llegar a conclusiones generales sobre los fenómenos, y también son fundamentales para la ciencia empírica. Estos métodos incluyen, son 4 que están implícitos en el método inductivo de Mill. Entonces tenemos el primer método de la concomitancia variada, que establece que cuando un fenómeno cambia de forma regular con otro, existe una relación causal entre ellos, entre los fenómenos que han cambiado, entre las formas cambiantes. Y también el método de la diferencia. El método de la diferencia compara casos en los cuales se observa una diferencia en los fenómenos, buscando las causas que varían en función de esa diferencia. Y luego tenemos el método de la resistencia, que aísla las variables que podrían influir en un fenómeno y estudia su efecto por separado. Tenemos al método de la concordancia también, que busca patrones comunes en situaciones que son similares en muchos aspectos, ¿no? Y en general, lo que constituye el método científico, que son 4, Mill me enseña que estos consisten en encontrar leyes generales que expliquen todos los fenómenos observados basándose únicamente en la experiencia. Entonces Mill aplica un enfoque empírico al razonamiento científico, argumentando que la ciencia debe basarse en las observaciones verificables y las teorías científicas deben ser probadas a través de la observación continua y la experimentación. Y esta posición refuerza su rechazo de la especulación no fundamentada en datos concretos y verificables. Mill no solo aplicó los principios empiristas a la ciencia, sino también a la ética, porque su obra Utilitarian en 1863 es un desarrollo del utilitarismo clásico de Jeremy Bentham, y propone que la moralidad debe evaluarse según su capacidad para maximizar el bienestar de la mayor cantidad de personas. En términos empíricos, Mill
argumenta que las acciones deben ser juzgadas por sus consecuencias observables, es decir, por el bien o mal de una acción depende de la cantidad de placer o felicidad que produce. Lo que se puede evaluar a través de la observación empírica de sus efectos. Entonces, la única forma de determinar si una acción es moralmente correcta es evaluando su efecto sobre la felicidad humana. Y por eso evidentemente se justifica el utilitarismo. Mill, al igual que otros empiristas, sostenían que el conocimiento de lo que es bueno o malo para los seres humanos debían basarse en la experiencia y una observación de los fenómenos o de los efectos reales de las acciones de las personas. Y Mill con ello aporta al empirismo lógico y a la ciencia social una fuerte presencia, que es este empirismo lógico en todo sentido. Ya vemos que en ética y en la ciencia también, ¿no?, que se extendió evidentemente a las ciencias sociales, que creía que el método científico debía ser la base de la economía política, la psicología, y entre otras ciencias sociales, ¿no?, áreas en las que su influencia fue fuertemente notable. A través de la aplicación de sus principios inductivos, Mill intenta proporcionar un marco científico para el estudio de las sociedades humanas, y el utilitarismo y su teoría de la felicidad como objetivo central para las políticas sociales también se basan en observaciones empíricas de lo que causaba bienestar y sufrimiento en la sociedad. Tenemos también que Mill fue un crítico feroz del idealismo y el racionalismo, porque rechazaba la idea de que el conocimiento pudiera derivarse de principios a priori, como sostenían los otros filósofos racionalistas como Descartes y Kant. En lugar de la deducción pura, Mill propuso que el conocimiento debía obtenerse a partir de la observación empírica y la experimentación práctica, ¿no? Y así el conocimiento solo puede alcanzarse mediante la experiencia y los hechos, no por medio de abstracciones no verificables. Bien, entonces John Stuart Mill, que tiene un legado sumamente importante para la ciencia y las ciencias sociales y ética también, y con el enfoque utilitarista que se le dio, dado que mencionaba también pues que tenemos que crear un tipo de verificación de las acciones humanas, qué acciones tienen mayor grado de felicidad. Y esto, mayor grado de felicidad, mayor grado de bienestar es medible con la economía, la sociedad, las protestas y demás, ¿no? Y bueno, al ser verificable esto, utiliza el método inductivo y desarrolla el método utilitarismo en ética, y que sigue siendo una de las teorías más influyentes, que se basa en el juicio moral de las consecuencias observables o consecuencias observables de las acciones, en el cual la ciencia en su obra Sistema y Lógica deja un legado que dura, como no solo para la ética, sino como un método inductivo y científico. Uno de los primeros de todo, ¿no? Porque ya vimos que el primer inductivista es Aristóteles, pero en ese transcurso hasta Stuart Mill hubieron muchas discusiones, muchas tensiones y lo social también determinaba mucho la filosofía. Pero al final el inductivismo es lo que se basa para el desarrollo científico en las consecuencias observables, sea a nivel fenómenos o a nivel social, es igual. Entonces esto es muy interesante referente a Stuart Mill. Bien, pasemos ahora a Ernest Mach, que tiene la obra de La ciencia de la mecánica. Él fue un filósofo y físico austriaco que desempeñó un papel fundamental para el desarrollo de la epistemología lógica, y su enfoque pragmático y radical hacia el empirismo influye significativamente en el positivismo lógico y la filosofía de la ciencia. A través de su obra La ciencia de la mecánica de 1883, Mach propuso un enfoque de la ciencia y del conocimiento que enfatizaba únicamente lo perceptible y lo verificable, dejando de lado las entidades metafísicas o especulativas no observables. En ese sentido, Mach fue uno de los precursores para el positivismo lógico, esta corriente que emergió en el siglo XX, influido por el Círculo de Viena, que tenían como
como base que todo conocimiento debe basarse únicamente en la verificación empírica y en un lenguaje claro, ¿no? Es decir, lo que puede ser observado o medido. Entonces Mach se opone a las nociones metafísicas de su tiempo y a las teorías científicas que no pudieran ser confirmadas por la experiencia sensorial directa. Entonces, en este libro, La ciencia de la mecánica argumenta que las leyes físicas deben ser entendidas como simplificadores de la experiencia sensorial, es decir, los objetos físicos son solo agregados de sensaciones, ¿no? Y esto implica que las entidades físicas como fuerzas, campos, partículas no tienen una existencia independiente fuera de la experiencia de la perspectiva humana, y esta postura se conoce como fenomenalismo, donde Mach sostiene que en lugar de recurrir a entidades abstractas o especulativas que no puedan ser directamente observables, la ciencia debe reducirlas a lo perceptible y lo observable. Entonces los conceptos científicos son solo etiquetas para conjunto de sensaciones, y porque menciona en el capítulo 1 de la ciencia de la mecánica, lo que llamamos fuerza, masa, movimiento no son más que agrupaciones de percepciones sensoriales en última instancia, ¿no? Y solo tienen sentido en términos de la existencia de los seres humanos, y esta afirmación se alinea con la crítica de Mach a las teorías científicas que postulan la existencia de entidades no observables como los átomos o las fuerzas invisibles sin evidencia empírica directa de su existencia. Entonces el enfoque de Mach influye profundamente en el positivismo lógico, que fue formulado en el siglo XX por los miembros del Círculo de Viena, entre ellos Rudolf Carnap y Otto Neurath, quien esta corriente filosófica se basaba en la idea de que todo conocimiento significativo debe ser verificable empíricamente, ¿no? Y que las afirmaciones no verificables o metafísicas carecen de sentido. Evidentemente, el positivismo lógico afirmaba que una proposición científica sí, solo sí es que puede ser verificada empíricamente. Entonces este principio se basa en esta idea de que solo aquellos enunciados que pueden ser confirmados a través de la observación sensorial tienen sentido. Es muy interesante, dado que influye para toda la ciencia contemporánea actual, y también Mach defendió esta visión de la ciencia como una construcción basada en observaciones empíricas. Sin embargo, hay observaciones empíricas que no podemos realizarlas, pero las entendemos, como por ejemplo el Big Bang. No hemos tenido una observación empírica de esto, pero nos sirve como teoría para desarrollar lo demás. Bien, entonces también las teorías científicas deben ser refutadas de manera que todo el conocimiento se reduzca a sensaciones comprobables. Evidentemente rechaza toda la metafísica. Mach rechaza toda la metafísica porque en lugar de aceptar estas nociones abstractas que no pueden ser verificadas a través de la experiencia, propone que debemos reducir todo conocimiento a lo que puede ser percibido. Y así, como no puede ser percibida la metafísica, se elimina. Y esto evidentemente pasa con muchas teorías científicas que las consideramos también válidas, pero igual diría él, ¿no? Que no podemos hacer eso. Términos como fuerzas o átomos no tienen sentido fuera de su relación con las sensaciones humanas, y esta postura lo lleva a rechazar explicaciones científicas que apelan a entidades invisibles o teorías especulativas sin una evidencia empírica directa. En la actualidad se pueden ver átomos a nivel de zoom, donde se pueden fotografiar átomos, y evidentemente esto ya constituye una apertura del conocimiento científico mucho más profunda. Bien, entonces Mach tuvo un impacto muy significativo en el desarrollo de la Ernst Mach en la filosofía de la ciencia moderna, particularmente en lo que respecta a la reducción de teorías científicas a elementos observables y medibles, y su enfoque práctico en la ciencia también se extiende a la física y la cuántica. Bueno, cuántica no, la mecánica cuántica, porque esto ya agrega la indeterminación, y la indeterminación no podemos predecir, ¿no? Y al no poder predecir no podemos observar.
Entonces, pero también es un principio que existe. Entonces aquí tiene muchas aristas refutables la filosofía epistémica de Ernest Mach. Sin embargo, su enfoque pragmático de la ciencia también se extiende a la física y la mecánica, y donde argumenta que las teorías científicas deben basarse en las observaciones directas de fenómenos y evitar las especulaciones sobre entidades no observables. Entonces Mach veía la ciencia como una herramienta para organizar y describir todas las sensaciones. En lugar de buscar una explicación en términos de leyes universales o abstractas o invisibles, la ciencia debía enfocarse en las relaciones observables entre los fenómenos. Entonces la mecánica, como la física en general, deben ser entendidas como una ciencia que describe las relaciones entre las percepciones sensoriales, no como una descripción de entidades metafísicas. Y en este sentido, Ernest Mach fue el pionero en el empirismo lógico y defiende que todo el conocimiento debe reducirse a lo perceptible y verificable, y su influencia fue clave en el desarrollo del positivismo lógico y en la filosofía de la ciencia, especialmente lo que respecta a la verificación empírica de las teorías científicas, ¿no? Su fenomenología y su enfoque en las sensaciones observables sientan las bases para una nueva comprensión del conocimiento científico, y así rechazan las ideas metafísicas no verificables. Ahora tenemos que hablar de Bertrand Russell, donde él tiene una obra, Los problemas de la filosofía, y él defiende que el conocimiento es por experiencia directa o un tipo de conocimiento por familiaridad, y fue uno de los primeros filósofos influyentes del siglo XX, conocidos por sus contribuciones en diversas áreas de la filosofía, desde la lógica y la epistemología hasta la ética y la filosofía política. En el ámbito de la epistemología, Russell defendía la importancia de la experiencia directa como fuente primaria del conocimiento, o sea, un enfoque que denominó conocimiento por familiaridad. En su obra Los problemas de la filosofía de 1912, Russell explora las cuestiones fundamentales sobre el conocimiento y la percepción y la verdad. Entonces desarrolla su concepto de familiaridad en contraste con el conocimiento por descripción. Y en este sentido Russell defendía la filosofía analítica y fue central en la escuela del empirismo lógico, ¿no? Que defendía que todo conocimiento debe ser basado en experiencia sensorial o en hechos verificables, y su contribución a la epistemología se centra en el intento de comprender cómo adquirimos el conocimiento verdadero y cómo podemos justificar nuestras creencias. Bien, entonces Russell hace una distinción crucial en su epistemología sobre el conocimiento. Está el conocimiento por familiaridad y el conocimiento por descripción. El conocimiento por familiaridad se refiere al conocimiento directo de los objetos o entidades con lo que estamos en contacto sensorial inmediata. Este tipo de conocimiento no depende de inferencias o descripciones, sino de la experiencia directa con los objetos. Y el conocimiento por descripción se refiere a lo que sabemos de objetos que no experimentamos directamente, ¿no? Ese tipo de conocimiento que no necesita experimentación, pero sabemos que es así. Pero este conocimiento requiere una inferencia, que inferamos a partir de descripciones o testimonios de personas que hayan experimentado aquello. Por ejemplo, sabemos sobre las estrellas o sobre las historias pasadas o sobre el Big Bang, pero no las experimentamos directamente, y esto constituye un conocimiento por descripción. Entonces Russell plantea que todo el conocimiento se puede deducir de estos dos tipos, y el conocimiento por familiaridad es el más fundamental, porque Russell sostiene que este conocimiento por familiaridad es cuando los objetos que conocemos de manera directa son experimentados cotidianamente, ¿no? Y el yo mismo se vuelve un tipo de conocimiento donde las sensaciones inmediatas y las percepciones sensoriales están unidos a ese yo mismo, y este tipo de conocimiento es lo que proporciona una base más sólida para la construcción de un conocimiento. En el capítulo 1, Los problemas de la filosofía, Russell menciona, ¿no? Conocer un objeto por familiaridad es conocer sin mediación alguna, es una relación directa que tenemos con los objetos, como cuando conocemos un color o
una sensación específica sin necesidad de una descripción. Y el conocimiento por descripción, en contraste, señala Russell que gran parte de lo que sabemos sobre el mundo proviene de descripciones de otros o de inferencias lógicas a partir de hechos ya conocidos. Por ejemplo, sabemos de un elefante no porque lo hayamos experimentado directamente en el elefante, sino porque otras personas nos han descrito lo que es un elefante. Y en el capítulo 2, en el libro Problemas de la Filosofía, menciona que el conocimiento por descripción es siempre indirecto. Depende del lenguaje o de las mediaciones que se tengan. Y en su obra Los Problemas de la Filosofía, Russell también reflexiona sobre el problema de la percepción y cómo nuestras percepciones sensoriales influyen en nuestro conocimiento del mundo, ¿no? Y a diferencia de los empiristas clásicos como Hume, Locke, que creían que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial, Russell matiza que el conocimiento por familiaridad se extiende a las sensaciones directas que tenemos, pero también incluyen objetos abstractos que conocemos sin necesidad de intermediarios, como los números o las relaciones lógicas. Sin embargo, existe un problema que son el problema de los objetos no perceptibles, ¿no? Russell también trata el problema de los objetos no perceptibles, mencionando que nosotros conocemos las cosas, pero que no podemos percibirlas directamente, como los objetos distantes en el espacio o el pasado. Estos objetos, según él, los conocemos por descripción. Por ejemplo, sabemos de eventos pasados o de lugares lejanos a través de los relatos o descripciones de otros, pero en sí no podemos tener un conocimiento estricto de estos. Russell fue una figura influyente en el desarrollo del positivismo lógico y también una corriente filosófica. En gran parte de positivismo lógico se desarrolló a la influencia del Círculo de Viena en el siglo XX, y esta corriente se centraba en la verificación empírica de las proposiciones, ¿no? Defendiendo que solo aquellas afirmaciones que podían ser verificadas por la experiencia directa tenían sentido, ¿no? Y Russell no se alineó completamente con los positivistas lógicos, porque compartió con ellos la idea de que el conocimiento debía basarse en hechos verificables. Sin embargo, mientras los positivistas lógicos enfatizaban la reducción del conocimiento a lo que es observable de forma verificable, entonces Russell también defendió que el conocimiento más fundamental, como las sensaciones directas, no necesitan ser derivados de otras proposiciones más complejas. Y tiene implicaciones en la filosofía, porque la epistemología de Russell fue significativo en cómo entendemos la naturaleza del conocimiento y la percepción. Su distinción entre la familiaridad y la descripción influye en debates filosóficos sobre el conocimiento directo frente al conocimiento indirecto, que este es un tema central para la epistemología contemporánea, ¿no? El conocimiento indirecto y el conocimiento directo, que corresponden a... Bueno, esto se refiere al conocimiento por familiaridad, el conocimiento directo, y el conocimiento indirecto es el conocimiento por descripción. Pero también Russell fue también una figura clave para la filosofía analítica, porque pone énfasis en la claridad, en el análisis lógico y el uso del lenguaje como resolución de problemas filosóficos con un lenguaje más cientificado de la filosofía, ¿no? De los términos que usa la filosofía. Y en su epistemología la precisión, el análisis del lenguaje eran cruciales para entender cómo adquirimos el conocimiento y cómo validamos nuestras creencias. Russell sin duda es una figura central en toda la filosofía analítica y es un defensor clave del empirismo lógico, y su distinción entre el conocimiento por familiaridad y descripción sigue siendo relevante en la epistemología moderna y también los problemas de la filosofía. Esta obra es una de las obras más fundamentales donde influyen debates contemporáneos sobre el conocimiento, la percepción y también la filosofía de la mente. Hablemos un poco de la filosofía de la mente de Russell, ¿verdad? Entonces Russell comienza con el problema de cómo sabemos lo que es real, ¿no? Ya que todo lo que experimentamos lo hacemos a través de los sentidos, pero los sentidos pueden engañarnos. Entonces la mesa parece cambiar de color con la luz y la posición del observador. Entonces existe realmente una mesa, y de qué tipo es su existencia, ¿no? Y esto introduce el debate de mente y mundo. ¿Vemos las cosas como realmente son o solo nuestras representaciones mentales de ellas?
porque Russell introduce el concepto de datos de los sentidos o la sense data, como los colores, olores, sonidos, etcétera, que son contenidos inmediatos de la conciencia. Entonces los datos sensoriales no son lo mismo que los objetos físicos. Lo que percibimos directamente son los datos sensoriales, no los objetos, y esto toca un tema clásico de la representación mental. Y también tiene esta crítica al idealismo, de que la idea de que solo la mente existe y sus contenidos existen, y defiende una visión más realista, un realismo crítico, ¿no? Donde hay un mundo externo, pero lo conocemos solo a través de lo que nuestros sentidos nos permiten percibir. Y esto sigue siendo relevante en debates sobre la conciencia fenoménica, el realismo perceptual, el materialismo versus el dualismo. Y por ello la filosofía de la mente es también importante esta discusión, ¿no? Porque plantea problemas fundamentales sobre cómo la mente conoce el mundo, ¿no? Y también distingue entre lo mental y lo físico, y también abre la puerta a discusiones modernas sobre la intencionalidad, la subjetividad y la conciencia. Bien, nos vemos el día de mañana. Vamos a hablar sobre... tenemos dos filósofos últimos. Y nada, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo.